Reumac Times. Buen día. Hoy, un nuevo episodio de la Reumaguardia, donde realizaremos un monitoreo de las publicaciones científicas más relevantes del último mes. ¿Qué revisamos usualmente? The Rheumatologist, RMD Open, Annals of the Rheumatic Diseases, ACR Open Rheumatology y Arthritis and Rheumatology. ¿Qué encontramos en marzo del 2024 en The Rheumatologist? Dos cosas interesantes. Primero, una herramienta llamada Smile, que es una herramienta en línea que brinda algunas, nuevamente, herramientas multiculturales para personas con alfabetismo y conocimiento en salud limitados, incluyendo minorías raciales y étnicas, desarrollada sobre todo teniendo en cuenta el lupus eritematoso sistémico. Este tiene una gran utilidad para entender mejor el impacto de la enfermedad, factores de riesgo, opciones de medicación y evidencias sobre medicamentos. Es completamente gratis. Como segundo punto en The Rheumatologist, ¿cuándo evaluar los niveles de medicamentos y por qué en reumatología? De esto se viene hablando hace muchos años, pero realmente no ha podido llegar al prime time para la práctica diaria de los reumatólogos. Nos dan un interesante viaje donde describen la importancia del momento de la última ingesta o aplicación de la medicación cuando vayamos o tomemos la decisión de que vamos a medir niveles. Tener en cuenta la dosis y el número de dosis. También nos dan un paso a paso para interpretar niveles séricos de medicamentos. Aportan evidencia disponible para diferentes niveles séricos de medicamentos en la literatura de reumatología y así buscan brindar un tipo de guía para poder interpretar resultados. Dan recomendaciones de interpretación de estos resultados y posibles dificultades que se puedan encontrar para aplicar el conocimiento. Si alguien tiene alguna duda o alguna vez ha querido explorar más sobre la medición de niveles séricos de medicamentos en reumatología, esto es una revisión obligada, sencilla, al punto que puede ser un primer paso para ir a buscar más literatura. Pasemos ahora a Annals of the Rheumatic Diseases de marzo del 2024. Lo primero, hay un editorial excelente y completamente recomendado en acceso abierto de polimialgia reumática. Y es que esto es una enfermedad de la que cada vez entendemos y aprendemos más, con nuevas opciones terapéuticas, donde en este momento uno de los grandes retos será aprender a clasificar mejor los pacientes, decidir en quienes buscamos complicaciones de una forma costo efectiva. Y esta complicación tiene nombre propio y es arteritis de células gigantes. ¿Qué relevancia tendrá detectar una arteritis de células gigantes subclínica en estos pacientes? ¿A quiénes vamos a seleccionar para medicamentos diferentes a glucocorticoides, teniendo en cuenta aprobaciones para inhibidores de interleuquinas 6 recientes en diferentes partes del mundo? No podemos olvidar el porqué de este editorial, y es que cada vez hay más evidencia de compromiso subclínico de grandes vasos en pacientes con presentación de polimialgia reumática, pero aún no sabemos bien cuál es el valor de esto. Definitivamente necesitaremos personal entrenado, ya sean reumatólogos o medicamentos vasculares, que tengan el adecuado conocimiento, la práctica y la curva de aprendizaje de hacer protocolos de rastreo con ultrasonografía, ya que desde el punto de vista de costo-efectividad y también de seguridad, teniendo en cuenta la radiación que nos puede dar un PET-CT, la ultrasonografía cada vez se abre más paso en arteritis de zonas gigantes y probablemente en el futuro en polimialgia reumática. Una segunda cosa a tener en cuenta en Annals of the Rheumatic Diseases es un artículo muy interesante, también en abierto, de las diferentes asociaciones de fenotipos en artritis reumatoide temprana con ACPAS, donde parece haber un menor recuento articular en los pacientes que son ACPA positivo al debut de la enfermedad, y factor reumatoide, donde parece haber una mayor frecuencia de inflamación sistémica en aquellos pacientes que debutan y tienen factor reumatoide positivo. Esto podrá ser útil cuando se estén desarrollando herramientas de estratificación para diagnóstico y manejo de artritis reumatoide temprana. El tercer punto para llevar en cuenta de este journal para marzo del 2024 es un ensayo clínico aleatorizado de mantenimiento de remisión para vasculitis ANCA basado en rituximab, donde compararon la aplicación de rituximab según repoblación de células B versus recaída serológica evaluada por niveles de ANCA en pacientes con vasculitis ANCA en mantenimiento con rituximab, y que encontraron que el grupo de reinfusión según repoblación de células B tenía menos recaídas, pero un mayor número de infusiones
y de dosis acumulada de rituximab al finalizar el seguimiento, pero sin diferencia en cuanto a eventos adversos. Esto está en abierto. ¿Qué me llevo yo o cuál es mi mensaje para llevar a casa? Yo creo que ya es momento de decir que el seguimiento con niveles de anticuerpos o de ANCA en vasculitis de pequeños vasos o vasculitis ANCA positivo definitivamente no tienen lugar a nivel a hoy. Ya será definir desde el punto de vista de costo-eficacia si en la situación de cada persona es más costo efectivo hacer un tratamiento semestral o si hay acceso a citometrías para de forma oportuna y que no sean muy costosos, evaluar la repoblación de células B y con esto tomar decisión de retratamiento en mantenimiento, que es muy provocativo, es muy interesante, pero que a veces desde el punto de vista de costos y accesibilidad puede llegar a no ser práctico. Por último, el ítem número 4 para llevarse a casa en esta reumaguardia de Annals of Rheumatic Diseases es un registro francés donde reportan infecciones graves en pacientes con VEXAS y encuentran una alta frecuencia de infecciones graves, especialmente en mayores de 75 años, en pacientes con una mutación de metionina valina o pacientes con uso de inhibidores JAK. Algo muy importante y un dato que también tenemos que rescatar de allí es que el 16% de las infecciones se reportaron en pacientes con una dosis de prednisolona menor de 10 miligramos día y sin otros inmunosupresores. O sea que parece ser que independiente del tratamiento, VEXAS va de la mano de un aumento del riesgo de infecciones. Pasemos ahora a ACR Open Rheumatology y acá traemos dos puntos a tener en cuenta. Primero, hay un artículo muy interesante de detección de sinovitis por ultrasonografía en pies. ¿Y por qué es interesante? Porque ellos evalúan la presencia del compromiso de tejidos blandos en pacientes con artritis reumatoide por ultrasonografía y evalúan la marcha. Y ellos encuentran que los pacientes con sinovitis clasificada como moderada a grave en ultrasonografía llevan una reducción en la presión pico y en los integrales de tiempo de presión en los dedos de los pies. Nosotros en reumatología no estamos muy acostumbrados a que nos hablen de esto, pero ¿qué significa para nosotros? Esto parece ser consistente con estrategias de reducción de carga y una reducción del uso de los dedos de pies para propulsión, llevando a modificaciones de la marcha y las consecuencias que esto trae. Dolor, posible deformidad y dolor en otras regiones. Entonces, nuevamente, es muy importante tener en cuenta el compromiso en pies, no solamente desde el punto de vista inflamatorio, sino el impacto que puede tener en marcha de nuestros pacientes. Segundo, paper muy interesante de eficacia en pacientes con artritis reumatoide y sobrepeso u obesidad de un programa de 16 semanas supervisado de forma remota para reducción de peso, entrenamiento aeróbico y entrenamiento de resistencia. ¿Y estos que encontraron? Lo comparan con un programa de educación solamente de riesgo cardiovascular y encuentran que aunque ambos planes mejoran la parte cardiometabólica, los desenlaces reportados por pacientes, en el programa de entrenamiento supervisado de forma remota, buscando reducción de peso, entrenamiento aeróbico y entrenamiento de resistencia, adicionalmente se notó mejoría de la actividad de la enfermedad y la magnitud de la mejoría de la salud cardiometabólica y los desenlaces reportados por pacientes fue mayor. Entonces, nuevamente, es el mensaje de hay que hacer ejercicio, tenemos que llevar a que nuestros pacientes hagan actividad física y cosas tan sencillas como programas de educación remotos para inducción de ejercicio y para vigilancia de ejercicio pueden ser eficaces e incluso pueden reemplazar a veces la visita, ya sea a un profesional de deporte de forma frecuente o continua. No es que lo reemplace, es que puede ser un adendum o algo adicional al manejo de nuestros pacientes para que hagan actividad física. Por último, Arthritis and Rheumatology, tenemos 5 puntos para traer en cuenta. Primero, yo creo que uno de los papers más importantes de marzo del 2024 en este journal es el aumento de la precisión diagnóstica de la biopsia de glándula salival menor en pacientes con Sjögren primario cuando incluimos múltiples características histopatológicas. Es que la interpretación de la biopsia de glándula salival menor a veces puede ser un dolor de cabeza. A veces no tenemos tejido suficiente, a veces no nos dan datos suficientes y a veces hay errores de la lectura, aún en lugares donde hay entrenamiento y son lugares de revisión. La presencia de un focus score de 1 o más se presentó en un 82% de esta cohorte de pacientes con Sjögren primario, seguido en un 68% por lesiones linfoepiteliales, un 63% para traslación de células plasmáticas y centros germinales en un 24%. Y aunque el focus score solo tenía una sensibilidad del 82%, su especificidad para el diagnóstico de Sjögren
se aumentaba a un 98, un 100% cuando lo tomaba y lo combinaba con alguno de los otros tres ítems. La presencia de dos o más de todos estos hallazgos mantenía la sensibilidad alrededor del 80%, pero mantenía también una especificidad de casi el 100%. ¿Esto qué nos traduce? Que aunque el focus score es importante, probablemente en el día a día hay que tener reporte y tener en cuenta las lesiones linfoepiteliales, la traslación de células plasmáticas y la presencia de centros germinales, ya que con estos otros datos podremos aumentar la precisión diagnóstica de las biopsias de glándula salival menor. Segundo, algo chiquitico, hay un paper de mutaciones somáticas de TET2 que pueden aumentar el riesgo tanto de arteritis de células gigantes y un fenotipo asociado a pérdida de visión. Vamos aprendiendo más de artritis de células gigantes y vamos viendo cómo los podemos ir incluso subclasificando según genotipificación. Tercero, una revisión muy interesante del reto de manejo del lupus eritematoso sistémico durante el embarazo, desafortunadamente cerrada, pero si la pueden conseguir, se la recomiendo completamente. Mencionan los objetivos terapéuticos para que los pacientes lleguen con seguridad al embarazo y tengan un buen embarazo, la necesidad de manejo preconcepcional y los beneficios de esto, el requerimiento de uso de hidroxicloroquina a no ser que haya complicaciones, contraindicaciones, perdón, la necesidad de cribado siempre de anticuerpos antifosfolípido, anti-RO y anti-LA, y así definir si se ofrece ácido acetilsalicílico en adición a los beneficios que este puede traer como prevención de preeclampsia y diferentes estrategias de seguimiento en caso de positividad de RO y LA. Adicionalmente, en caso de recaída, mencionan estrategias de manejo con mención de medicamentos que se pueden utilizar durante el embarazo, con nombres propios, azatioprina, tacrolimus, ciclosporina, y en algunos casos seleccionados biológicos, y también hacen mención de los medicamentos que se deben evitar durante el embarazo, micofenolato, metotrexato, leflunomida y ciclofosfamida. Como punto cuarto en Arthritis and Rheumatology, un paper muy interesante de los doctores reumatólogos versus inteligencia artificial, donde evalúan la calidad de las respuestas a preguntas de pacientes por parte de doctores o inteligencia artificial. ¿Y qué se encuentra? Que en general los pacientes califican bien ambos recursos, cuando no saben cuándo es inteligencia artificial y cuándo es un médico. Los médicos califican mal a la inteligencia artificial en cuanto a precisión, facilidad de lectura y contenido. Adicionalmente, los médicos tenían una mayor capacidad de identificar las respuestas que eran generadas por inteligencia artificial que los pacientes. Entonces, acá hay una gran dificultad porque parece ser que no hay un suficiente entrenamiento sobre su enfermedad en los pacientes y parece ser que los pacientes pueden no tener la capacidad por ahora de distinguir entre información dada por médicos a información dada por inteligencia artificial, con la gran dificultad de que no siempre esta información generada por inteligencia artificial hasta el momento es de buena calidad o es de buena precisión. Traducción para el día a día, tenemos que educar a nuestros pacientes, tenemos que dar fuentes de información confiables. No hay ningún problema en utilizar inteligencia artificial, pero siempre que esté vigilado por alguien que tenga el conocimiento para hacer las correcciones necesarias. Y por último, el punto 5 de Arthritis and Rheumatology para marzo del 2024. Y son los efectos de la restricción para el acceso al aborto en una encuesta de reumatólogos en Estados Unidos. Esa restricción que hubo en ciertos estados por algunas modificaciones de los fallos de la Corte Suprema en Estados Unidos tuvo ondas, por así decirlo, de choque el año pasado. Y lo que hicieron fue una encuesta a reumatólogos de cómo esto podría influir en su práctica diaria. Eso es muy interesante porque desde el punto de vista de la encuesta, cosas que nos llaman la atención. Primero, los reumatólogos que respondieron a esta encuesta reportaron que aumentaron las dificultades para el acceso a metotrexate por parte de sus pacientes, como lo llaman en Estados Unidos, fielder prescription. O sea, los pacientes tuvieron dificultades en la entrega del medicamento. Segundo, los reumatólogos planeaban cambiar su patrón de formulación, tanto de metotrexato y micofenolato, por temor a un posible embarazo y las dificultades que las personas pudieran tener para acceder a un aborto en caso de que esto sucediera. Y adicionalmente, y esto es muy preocupante, aumentó el temor por parte de los reumatólogos a tener represalias o recibir represalias en caso de remitir un paciente para un aborto. Entonces hay que tener en cuenta que aunque los reumatólogos o los médicos no somos políticos, tenemos que estar en toda la movida, en la parte de advocacy, en la parte de discusiones con los pagadores, de discusiones con quienes manejan el sistema de salud, porque decisiones de otros pueden tener efectos sobre nuestra práctica clínica diaria y pueden impactar el manejo que le ofrezcamos a nuestros pacientes. Los invito a que participen en la sección de comentarios. ¿Qué quieren escuchar? ¿Cuáles son sus temas de interés?
Síganos en www.reumatimes.com. Encuéntrenos en YouTube y Facebook como Reumatología Online o como Reumatimes. En Instagram como Dr. Sebastián Herrera. En Twitter como Reuma Online o Reumatimes. También tenemos canal de TikTok. Nos encuentras como Reumatimes y tenemos canales de YouTube. Ingresen a www.reumatimes.com. Allí estarán disponibles los simposios. Allí tendrán acceso a los podcasts privados y allí tendrán semana a semana actualización en reumatología. Los esperamos con información concisa y de utilidad en una próxima entrega. Hasta pronto.